Nuestra siguiente pregunta, que con mucho gusto le vamos a dar respuesta, dice lo siguiente: ¿cuál es la función de la iglesia? ¿Y qué debemos hacer en estos últimos tiempos? Bueno, la función de la iglesia son tantas, ¿verdad? Pero tenemos que resumirlas principalmente en 3 áreas. Que Cristo, antes de morir, lo dijo claramente en el Evangelio Mateo, capítulo 28, versículos 18 al 20. Y Jesucristo dio estas órdenes a los discípulos para la iglesia. Y dice así, Mateo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, o sea, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Fijémonos en estas palabras. Todo el poder del universo está centrado en la persona del que murió en la cruz. Y acordémonos que resucitó y Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces Jesús nos dirige estas palabras: yo tengo el poder del universo. Por tanto, en vista de que yo tengo el poder del universo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. O sea, en primer lugar, es el mundo realmente el campo donde la iglesia debe de laborar. No solamente en las 4 paredes, que es la iglesia local, que existen en todas las naciones, sino que el cristiano tiene que tener una visión global. O sea, el mundo es el campo entero. Asia y África y Estados Unidos y continente asiático, etcétera, etcétera. Entonces, que Jesús nos dice que hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que la misión de la iglesia principalmente es el evangelismo, o sea, predicar el evangelio. Cuando el Espíritu Santo vino en el libro de los Hechos, capítulo 2, ¿cuál fue la razón principal que se menciona ahí? Bueno, dice claramente: y recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, y me serán testigos. O sea, el principal propósito de que el Espíritu Santo haya entrado a tu vida y a mi vida cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador es para darnos poder. Un poder que no es inherente, no es natural en el ser humano. Es un poder que sobrepasa el entendimiento, es un poder sobrenatural, es de Dios. Y sin ese poder, pues tendríamos miedo de salir a la calle, de enfrentarnos a la familia, enfrentarnos a la sociedad, ¿verdad? Porque la presión del mundo es muy grande sobre el ser humano. Así que Dios comprendía que necesitábamos ese poder y lo mandó a través del Espíritu Santo. Así que lo primero que tú tienes que hacer, que la función, tú perteneces a alguna iglesia, es, yo te pregunto, desde que tú te convertiste, ¿a qué personas les has hablado, les has dado testimonio de lo que Dios hizo en tu vida? Tú puedes comenzar con un amigo que, oye, fíjate, quisieras oír o quisiera compartirte lo que Dios hizo en mi vida. Yo no creo que haya ninguna persona que se vaya a negar. Así que ahí puedes tú iniciar una conversación. Oye, Panchita, oye, Juanito, quisiera compartirte lo que Dios hizo en mi vida. Y ahí entras tú dándoles a entender cómo recibiste a Cristo, cómo pueden ellos también recibir a Cristo, y te estás convirtiendo en un testigo. Pero pasamos a la segunda fase, que es hacer discípulos. La palabra discípulos, matetos, en el griego, significa el que sigue a otro. Nada más, una persona que sigue a otra es un discípulo del maestro, del líder, etcétera, etcétera. Así que tú también tienes que comprender que a través de tu desarrollo cristiano, pues estás estudiando la Biblia, vas a estudios bíblicos, con el propósito de que algún día tu hijo, a tu hija, a tu amigo, a Panchito, los invites a tu casa, vengan, vamos a cenar y les des un estudio bíblico, porque tenemos que hacer discípulos. Y finalmente, la tercera misión de la iglesia es las misiones, ir al mundo entero. Así que la iglesia tiene que ser evangelizadora, discipuladora y además tiene que ser misionera. Y finalmente, para concluir, un consejo
nos da el apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos, versículo 11 al 14. Y dice Pablo también en vista de la función de la iglesia. Y en esto, conociendo el tiempo, o sea, acordémonos ahora más que nunca que nos encontramos ya tal vez en la última generación, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. O sea, mientras más pasan los días, más cerca estamos de la venida de Cristo y más cerca estamos de la hora de nuestra muerte. Así que teniendo en consideración estas cosas, Pablo continúa diciéndoles a los romanos, la noche está avanzada. Porque la Biblia compara la vida en la que tú y yo estamos viviendo con una noche. Ahorita todo es oscuro, no podemos ver claramente, no entendemos muchas cosas de Dios, pero ya vienen creo que estamos, es mi consideración, que nos encontramos entre las 4 o 3 o 4 de la madrugada, donde viene el amanecer a las 5 y a las 6, y vendrá la luz maravillosa y el lucero de la mañana, que es Jesucristo, a nuestros corazones. Así que creo que ya pasamos las 12 de la noche. Y dice Pablo, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, borracheras, lujurias, lascivias, contiendas y envidias, sino vistámonos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. No nos queda más que cuál es la función de la iglesia y qué debemos hacer en estos tiempos: vestirnos del Señor Jesucristo, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, tratar de unirnos a un discipulado, y si no puedes irte de misionero, pues por lo menos orar por los misioneros o colaborar con nuestras ofrendas para aquellos que se encuentran predicando el Evangelio en el mundo entero. Al hacer estas cosas, tú estás siendo verdaderamente un hijo y una hija de Dios. Que Dios te bendiga.